Gobierno de México. Gobierno de México. Nuestros compañeros de los medios de comunicación nos ayuden a ocupar sus lugares. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a la sesión ordinaria número 133 de la Asamblea General, máximo órgano del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. Octavio Romero Oropesa, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social y representante de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Como invitado especial y permanente de la Asamblea General del Infonavit, César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación. Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México. Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Fabián Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. Mario Macías Robles, representante del sector de las personas trabajadoras por la Confederación de Trabajadores de México. Y Marcos Manuel Herrería Alamina, secretario general y jurídico del Infonavit. Saludamos con el mismo agrado a las y los invitados especiales, Maribel Martínez Ruiz, diputada y presidenta de la Comisión de Vivienda. Y Luis Armando Melgar Bravo, senador y presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda. Asimismo, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en la transmisión en línea, así como a las y los colaboradores de oficinas centrales, de las delegaciones regionales y, desde luego, a los representantes de los medios de comunicación. De igual manera, saludamos a las y los integrantes que conformarán la Asamblea General del Infonavit, así como al resto de los órganos colegiados del Instituto que a continuación daré lectura. En la Asamblea General, por la representación del Gobierno Federal,
Por la Secretaría de Gobernación, se designa como integrantes a Rosa Isela Rodríguez Velázquez y Rocío Bárcena Molina como propietaria y suplente respectivamente. Por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a Raquel Buenrostro Sánchez y Daniel Alberto García Martínez. Por la Secretaría de Economía, a Marcelo Luis Ebrard Casaubón y Vidal Llerenas Morales. Por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra y José Luis Amaniego Leiva. Por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Jesús Antonio Esteva Medina y Roberto Magallanes González. Por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a Zoé Alejandro Robledo Aburto y Javier Guerrero García. Por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a Martí Batres Guadarrama y Javnel Maldonado Mesa. Por la Comisión Federal de Electricidad, a Emilia Esther Calleja Alor y Jessica Luna Espino. Por la Comisión Nacional del Agua, a Efraín Morales López y Mariana Puig López. Por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a Octavio Romero Oropesa, primer director general en la historia del Infonavit, en ser integrante de esta Asamblea General, con voz y voto en los términos del artículo 23, fracción segunda de la ley del Instituto. Y como suplente, a Marcos Manuel Herrería Alamina, secretario general y jurídico del Infonavit. Por la representación de las personas trabajadoras. Por la Confederación de Trabajadores de México, CTM, se designan como integrantes a Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Jesús Gutiérrez Vargas como propietario y suplente respectivamente, Leobardo Soto Enríquez y Graciela Larios Rivas, Tereso Medina Ramírez y Cuauhtémoc Plasencia Albiter, Fernando Salgado Delgado y José Alfredo González González. Por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC, se designan como integrantes a Adriana Ivette Estrada Sánchez y Lorena Michelle Paulino Belmont como propietaria y suplente respectivamente, Nabor Rubén Jiménez Varela e Iván Efraín González Buendía. Por la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, se designa como integrantes a David Telles García y Marcelino Santos Guevara como propietario y suplente respectivamente. Por la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, FENACIB, se designa como integrantes a José Carlos Torres García y Juana María Lechuga Hernández como propietario y suplente respectivamente. Por la Confederación Internacional de Trabajadores, CIT, se designa como integrantes a Sergio Alba Carrillo y Reinaldo David Chávez Juárez como propietario y suplente respectivamente. Por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se designa como integrantes a Cintia Aguilar Aguilar y Julio César Bernal Butrón como propietario y suplente respectivamente. Por la representación de las personas empleadoras, por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, se designan como integrantes a Fabián Octavio de la Torre de Estéfano y Humberto Martínez Cantú como propietario y suplente respectivamente, Roselena García Hidalgo y Felipe Cervantes Vega, Alicia Zazueta Payán y Augusto Maurillo Ramos Melo, José Ignacio Zaragoza Ambrosi y Esperanza de las Mercedes del Carmen Ortega Azar, Elba Patricia Arceo Méndez y Rogelio Barrios Mena. Por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, se designan como integrantes a Alejandro Salvador Malagón Barragán y Karen Andrea Lascano Botello como propietario y suplente respectivamente, Luis Rafael Méndez Jaled y Benjamín Cárdenas Chávez, Silvia Gabriela Manzano Ortega como suplente. Por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se designan como integrantes a Juan Pablo Castañón Castañón como propietario, Gerardo Aranda Orozco y Ana Gabriela Chaboya Gámez como propietario y suplente respectivamente. En el Consejo de Administración, por la representación del Gobierno Federal, por la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se designa como integrantes a Edna Elena Vega Rangel y Silvia Circe Díaz Duarte como propietaria y suplente respectivamente. Por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Marat Baruch Bolaños López y Rodrigo Ramírez Quintana. Por la Secretaría de Bienestar, a Ariadna Montiel Reyes y Carlos González Torres. Por el Infonavit, a Octavio Romero Oropesa, primer director general en la historia del Infonavit, que será integrante y presidente del Consejo de Administración con voz, voto y veto en términos del artículo 23, fracción segunda bis de la ley del Instituto. Y como suplente, a Marcos Manuel Herrería Alamina, secretario general y jurídico del Infonavit.
Por la representación de las personas trabajadoras, por la CTM se designan como integrantes a Mario Macías Robles y Avelino Aguirre Marcelo como propietario y suplente respectivamente, Patricio Flores Sandoval y Guillermo Díaz Castañeda. Por la CROC se designa como integrantes a Ulises Bravo Cruz y Manuel Velázquez Castro como propietario y suplente respectivamente. Por la FENACIV se designa como integrantes a Mario Corona Mora y Héctor Alejandro García Muñoz como propietario y suplente respectivamente. Por la representación de las personas empleadoras, por la Concanaco Servitur se designan como integrantes a Paul Isaac Martínez Ábalos y Raúl Sapiens Santos como propietario y suplente respectivamente. Ángel de la Puerta Gerardo y Daniel Salazar Colunga. Por la CONCAMIN se designa como integrantes a Miguel Ángel Martínez Millán y Lilia Marcela Heredia Izquierdo como propietario y suplente respectivamente. Por la Coparmex se designa como integrantes a Juan José Sierra Álvarez e Isabel Davara Fernández de Marcos como propietario y suplente respectivamente. En la Comisión de Vigilancia, por la representación del Gobierno Federal, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se designa como integrantes a Eugenio Laris y Ramiro Álvarez como propietario y suplente respectivamente. Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Héctor Santana Suárez y Amelia Chávez Carrillo. Por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a Ernestina Godoy Ramos y Tomás Romero Hernández. Por la representación de las personas trabajadoras, por la CTM, se designa como integrantes a Juan Huerta Pérez y Catalina Asfar Keshmiri Esqueda como propietario y suplente respectivamente. Por la CROC, se designa como integrantes a Rafael Oriol Salgado Sandoval y Karina Guadalupe Muñoz Asensio como propietario y suplente respectivamente. Por la CROM, se designa como integrantes a Taidea Alejandra González Vaca y Alejandro Contreras Durán como propietaria y suplente respectivamente. Por la representación de las personas empleadoras, por la Concanaco Servitur se designa como integrantes a María Alondra Villaseñor Fernández y Gavino Fernández Hernández como propietaria y suplente respectivamente. José Héctor Tejada Char y Elena Achar Zamra. Por la CONCAMIN se designa como integrantes a Eduardo Ramírez Leal y Carla Adriana Suárez Flores como propietario y suplente respectivamente. En el Comité de Auditoría, por la representación del Gobierno Federal, por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se designa como integrantes a Óscar Rosado Jiménez y Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar como propietario y suplente respectivamente. Por la representación de las personas trabajadoras, por la CTM, se designa como integrantes a Leopoldo Villaseñor Gutiérrez y José Rocha Vacío como propietario y suplente respectivamente. Por la representación de las personas empleadoras, por la Concanaco Servitur, se designa como integrantes a Juan Carlos Moreno Rodríguez y César Alí Ledesma Medina como propietario y suplente respectivamente. En la Comisión de Inconformidades, por la representación del Gobierno Federal, por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a Laura Fernanda Campaña Cerezo y Mariel Karina Zamora Nava como propietaria y suplente respectivamente. Por la representación de las personas trabajadoras, por la CTM, se designa como integrantes a Heriberto Serrano Moreno y Concepción Huerta Salgado como propietario y suplente respectivamente. Por la representación de las personas empleadoras, por la Concanaco Servitur, se designa como integrantes a Gustavo Cavazos Marroquín y Juan Jesús Rodríguez García como propietario y suplente respectivamente. En el Comité de Transparencia, por la representación del Gobierno Federal, por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se designa como integrantes a José Antonio Peña Merino y Mariano Muñoz del Olmo como propietario y suplente respectivamente. Por la representación de las personas trabajadoras, por la CTM, se designa como integrantes a Armando Jesús Báez Pinal y Luis Elías Mesa como propietario y suplente respectivamente. Por la representación de las personas empleadoras, por la Concanaco Servitur, se designa como integrantes a David Enrique Merino Telles y Juan Fernando Castillejos Echandi como propietario y suplente respectivamente. A continuación, cedo el uso de la palabra al secretario general y jurídico, Marcos Manuel Herrería Lamina. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Saludo con gusto a la representación del Gobierno Federal, también de las personas trabajadoras y de las personas empleadoras. Sean todas y todos bienvenidos. Les informo que esta sesión ha sido convocada conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del Infonavit.
Con el fin de llevar a cabo la renovación de esta Asamblea y habiendo dado lectura de las personas propuestas como integrantes de la misma para el periodo comprendido desde el día de hoy, 19 de marzo, y hasta el 30 de septiembre del año 2030, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7º, 8º y el artículo 3º transitorio de la ley, cedo el uso de la palabra al maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social, para que en representación de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos les convoque a rendir la protesta correspondiente. A las personas que fueron propuestas como asambleístas, favor de ponerse de pie. Muy buenos días a todas y todos. Señoras y señores, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la legislación que nos rige, desempeñar con lealtad, patriotismo, eficacia, honestidad y transparencia las funciones y responsabilidades que les confiere como asambleístas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las y los trabajadores? Sí, protesto. Y si así no lo hicieren, que las y los trabajadores se lo demanden, y si lo hacen, que se lo reconozcan. Muchas felicidades. Muchas gracias, secretario. Una vez renovada esta Asamblea General, con fundamento en el artículo 23, fracción segunda de la Ley del Infonavit, la Asamblea General será presidida por primera vez en la historia de este instituto por su director general, el ingeniero Octavio Romero Oropesa. En consecuencia, estando presentes los integrantes antes mencionados, de acuerdo a lo establecido con las reglas 73, 76, fracción 2 de las reglas de operación de los órganos colegiados del Infonavit, informo, señor presidente de esta Asamblea, que se cuenta con el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Por lo que es un honor para mí ceder la palabra al ingeniero Octavio Romero para los efectos correspondientes. Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 11:37 del 19 de marzo del año 2025, se declara el inicio de los trabajos de la Asamblea General número 133. Solicito sea sometido a consideración de las y los asambleístas el orden del día de esta sección ordinaria, así como su desahogo. Muchas gracias, señor presidente. Pregunto a las y a los asambleístas presentes si están a favor del orden del día que fue previamente circulado. Quienes estén a favor, síganse a manifestarlo. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Como segundo punto de orden del día, consideración en su caso y aprobación de las designaciones y nombramientos de las y los nuevos miembros de los órganos colegiados que fueron previamente mencionados, con fundamento en los artículos 12, 17, 18 bis, 25 y 25 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Solicitamos a quienes fueron propuestos, a las personas que fueron propuestos para formar parte del Consejo de Administración y los órganos colegiados, se sirvan poner de pie para que el secretario les tome protesta. Nuevamente, muchas gracias. Señoras y señores, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la legislación que nos rige, desempeñar con lealtad, patriotismo, eficacia, honestidad y transparencia las funciones y responsabilidades que se les confiere como asambleístas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las y los trabajadores?
y si así lo hacen, que las y los trabajadores de México se los reconozcan, y si no, que se los demanden. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Para darle validez inmediata a los acuerdos tomados en esta asamblea, como punto número 3 del orden del día, se somete a los integrantes de esta asamblea la aprobación de las resoluciones emitidas en esta sesión, que tienen que ver con la conformación de la asamblea misma, del Consejo de Administración y de los órganos colegiados. Para lo cual pregunto a los asambleístas si están a favor de aprobar lo razonado el día de hoy. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Muy amables. Como punto número 4 del orden del día, tenemos el mensaje que dirigirá el director general del Infonavit en su calidad de presidente de esta asamblea. Ingeniero Romero, si nos hace el favor de tomar la palabra. Escuchemos el mensaje que nos dirige nuestro director general, Octavio Romero Oropeza. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con gusto y afecto a Marat Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social y representante de la Presidenta de la República. Saludo a la doctora Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Saludo a todas las personas recién nombradas como asambleístas e integrantes de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores por parte de los sectores obrero, empresarial y del Gobierno federal. A las y los servidores públicos del Gobierno federal y del instituto que nos acompañan, y a todas las personas derechohabientes y acreditadas, así como a los miembros de la prensa que nos ven a través de las redes sociales. Amigas y amigos, el 19 de marzo de 2025 es un día trascendental en la historia del Infonavit, pues hoy se habrá de configurar una asamblea general con la que comenzará formalmente una nueva etapa en nuestro instituto. Y esto es así en virtud de que las reforma constitucional impulsada por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el Infonavit dejó de ser un sistema de financiamiento de vivienda y se convirtió en un sistema de vivienda con orientación social. Todo ello para que las personas trabajadoras derechohabientes obtengan crédito barato y suficiente y además construya viviendas para que quienes tienen menores ingresos. La visión de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara. La vivienda es un derecho, no es una mercancía. En este sentido, desde el inicio de esta administración se nos instruyó en el marco del programa de vivienda para el bienestar construir al menos 500,000 viviendas destinadas a personas derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto, combinado con la edificación
de otras 500,000 casas por parte de las dependencias que integran el sector vivienda, nos va a permitir alcanzar el objetivo de que 1 millón de familias obtengan un hogar en este sexenio. Ahora bien, antes de comentarles cómo pensamos hacer frente al reto, me gustaría, y es obligación, hablar de cómo encontramos al instituto al arranque de esta gestión. Recibimos un instituto con prácticas originadas en sexenios previos al del presidente López Obrador, alejadas de su verdadera misión: asegurar el derecho de las personas a la vivienda. La corrupción y los intereses ajenos a los derechohabientes contaminaron su funcionamiento, convirtiéndolo en un espacio donde importaban más los negocios privados que el bienestar de quienes, con su esfuerzo, sostienen esta institución, las y los trabajadores de México. Un ejemplo era el esquema de gobernanza anterior que permitió que algunos asambleístas e integrantes de los órganos colegiados del Infonavit participaran como accionistas de sociedades financieras, SOFOMES, también en despachos de cobranza y también con constructores de vivienda, generando con ello graves problemas que dejaron en la indefensión a miles de familias. Algunas de estas alianzas corruptas entre trabajadores del Infonavit, notarios, despachos, peritos valuadores y funcionarios de los registros públicos de la propiedad dieron lugar a las ventas sucesivas. Esto al otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Este mecanismo delictivo es empleado aún para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros. Los juicios masivos autorizados por el Consejo de Administración del Infonavit en su tiempo dieron pie a que despachos de abogados, funcionarios del poder del judicial local y notarios demandaran a 373,000 acreditados sin ser notificados, vulnerando el debido proceso y dejando sin patrimonio a derechohabientes que no tenían problemas de pago. Esta estrategia de despojo le costó al ahorro de los trabajadores más de 29,000 millones de pesos. Otro caso es el de la empresa Telra Realty, que fue contratada para diseñar una plataforma de soluciones de vivienda. Esta empresa incumplió su contrato de 100 millones de pesos y, lejos de ser penalizada, el Consejo de Administración de aquel entonces le autorizó el pago de una indemnización por 5,000 millones de pesos. Lo anterior desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo y dio paso a la utilización del Infonavit para satisfacer intereses económicos particulares
al amparo del supuesto consenso entre los tres sectores que lo integran. Una prueba irrefutable de esta situación fue el mal uso de la línea 3 para financiar a algunas empresas con poca o nula experiencia en la construcción que entregaron viviendas de mala calidad, en el mejor de los casos, o simplemente no la entregaron y que adeudan a la fecha al Infonavit más de 2,000 millones de pesos. A la fecha se han presentado 28 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra desarrolladores, constructoras, notarios públicos, exfuncionarios del instituto y coyotes. Adicionalmente, se están preparando 3,380 carpetas de investigación en una mesa especializada constituida por instrucciones de la Presidenta de la República. Corrupción, conflictos de interés y falta de sensibilidad que hoy se contraponen a los principios del humanismo mexicano. Por si lo anterior fuera poco, y para supuestamente resolver la situación financiera del Fondo de Vivienda, sin tomar en consideración a los derechohabientes, se inventaron costos adicionales sobre los créditos, lo que trajo como consecuencia los llamados créditos impagables. Mientras que millones de trabajadores y trabajadoras veían cómo sus deudas crecían día con día, viviendo en la incertidumbre de perder su hogar. Desde las oficinas centrales del instituto se contrataban despachos de abogados inescrupulosos, por decirlo menos, para emprender juicios masivos, con el objeto de recuperar las mal llamadas garantías y poderlas subastar en su conjunto. Al menos 1 millón de créditos se judicializaron y otros se vendieron a instituciones financieras con el consabido daño a los acreditados. Si bien desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se puso fin a los juicios masivos, a estas alturas el daño ya estaba hecho. Por eso, desde el principio de esta administración, al informarle a la Presidenta de la República de esta situación, fuimos instruidos para acabar de manera definitiva con las deudas impagables de 4 millones de acreditados. Actualmente, a poco más de 5 meses de asumir este encargo, entre todos empezamos a limpiar la casa para devolver al Infonavit su verdadera naturaleza como institución de seguridad del Estado mexicano. También estamos comprometidos con garantizar que todas las personas trabajadoras de México, especialmente las más vulnerables, puedan ejercer su derecho a la vivienda adecuada. Para lograr este objetivo, la aprobación de la reforma a la ley del Infonavit ha sido un paso fundamental. Recordemos algunos de los principales puntos de esta reforma. Primero,
se mantiene el tripartismo con la representación de trabajadores, empresarios y gobierno en todos los órganos colegiados. Segundo, el Infonavit es ahora más transparente y tendrá un mejor control de los ahorros de los trabajadores, ya que la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones del instituto. Tercero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regularán las operaciones financieras del instituto. En el marco del programa de Vivienda para el Bienestar, combatiremos el rezago habitacional mediante la constitución de la empresa Infonavit Constructora, que entrará en operación formal en los próximos días para atender a la población derechohabiente que quedaba excluida del acceso a una vivienda adecuada a causa de la escasa oferta dirigida al segmento de interés social. Imagínense, amigas y amigos, que hoy tenemos más de 11 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito y no lo usan porque en el país prácticamente no se oferta este tipo de vivienda. Para ilustrar esta dramática circunstancia, basta un ejemplo. En 2024 únicamente se construyeron 128,000 casas, pero de ese número, solo el 10%, es decir, alrededor de 12,500 casas, fueron asequibles para los más de 7 millones de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Para atender esta situación, estamos planteando que los trabajadores tengan acceso a la vivienda mediante la compra o renta con opción a compra, y al mismo tiempo construiremos al menos 500,000 viviendas bien ubicadas y con servicios. En este sentido, desde el primer día de esta administración, comenzamos a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que preside la doctora Edna Vega, y con la Comisión Nacional de Vivienda, en la identificación de la reserva territorial que ya estamos recibiendo en donación de los gobiernos municipales, estatales y de la propia Federación. Esta reserva nos permitirá construir vivienda ubicada cerca de los centros de trabajo, centros de salud, escuelas, comercios, y contarán con todos los servicios básicos, con áreas verdes, deportivas y de convivencia social. Como resumen de lo anterior, y al día de hoy, hemos recibido 153 predios en donación, equivalentes a poco más de 470 hectáreas, donde el instituto podrá edificar más de 75,000 viviendas en 2025. En abril comenzaremos con la construcción de las primeras 20,000 viviendas. Hemos hecho diversas reuniones de trabajo
con desarrolladores y constructores de vivienda para que aquellas que cuenten con terrenos disponibles se sumen a este proyecto histórico, construyendo viviendas con la misma calidad, dimensiones y precio que las que construirá el Infonavit. Para los sectores más vulnerables, jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad, implementaremos un programa de vivienda en renta con las casas que hoy se encuentran abandonadas y que han sido recuperadas por el Infonavit. Con ese fin, a partir de abril, levantaremos un gran censo con el apoyo de la Secretaría de Bienestar para conocer la situación específica de las más de 400,000 viviendas emproblemadas y, dependiendo de los resultados de este censo, pondremos en marcha un programa de rehabilitación y regularización, ofertándolas a un precio justo. En otro orden de ideas, hemos decidido replantear la filosofía operacional para incrementar de manera significativa el nivel resolutivo de todos nuestros trámites y servicios a los que acceden los derechohabientes en los centros de servicio del país. Estamos mejorando nuestro modelo de atención porque no es correcto que los derechohabientes tengan que perder tiempo y dinero en trámites engorrosos, tal como nos lo han expresado en nuestras distintas visitas a las delegaciones del país. Con esta visión como guía, iniciamos un programa de capacitación para nuestros funcionarios que promoverá el entendimiento a profundidad de todos los productos y servicios institucionales. Además, les incrementaremos las facultades para que puedan realizar los trámites sin una excesiva dependencia de las áreas de las oficinas centrales. Ya implementamos un programa piloto de ampliación de horario en nuestros centros de servicio de Monterrey, Querétaro y Villahermosa, donde incluso estamos contemplando atender en fines de semana. Todo esto porque estamos convencidos de que el Infonavit debe atender a las y los trabajadores en días y horas que a estos les resulte convenientes. Un cambio de fondo en nuestra filosofía operacional no solo requiere que atendamos de mejor manera a nuestros derechohabientes, también estamos obligados a revisar a profundidad el portafolio de todos nuestros créditos. Por su naturaleza, el Infonavit debe mantener una relación directa con todos sus acreditados. En esta administración buscamos eliminar cualquier intermediación para que los trabajadores tengan acceso a los financiamientos de manera directa y sin condicionamientos. Prueba de ello es la implementación de Mejoravit, solo para ti, que rehicimos y que ahora permite entregar
directamente los recursos a las y los acreditados, haciendo a un lado a los intermediarios que jineteaban el dinero y eliminando restricciones sobre dónde comprar los materiales para remodelar las viviendas. En esta administración otorgaremos 1.250.000 créditos para reparación, remodelación o ampliación de vivienda, que significa un incremento del 25% al programa ordinario. Se trata de combatir las prácticas corruptas al exterior y al interior de nuestro instituto. Muchos trabajadores terminan de pagar su crédito, pero siguen sin tener la certidumbre legal sobre su casa, porque los trámites de liberación de gravamen son tardados, caros y complicados. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados y de los municipios, en coordinación con la SEDATU, la CONAVI, el INSUS, para simplificar estos procesos y eliminar los sobrecostos para que más familias puedan recibir sus escrituras. Finalmente, la instrucción de la Presidenta de la República y la aprobación de la reforma a la ley del Infonavit nos permitirá acabar de una vez por todas con las deudas impagables de 4 millones de familias. Desde el 11 de noviembre del año pasado, se congelaron el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos otorgados antes del año 2013. El 21 de febrero de este año, con la aprobación de la reforma a la ley del Infonavit, se agregaron a este importante programa otros 2 millones de créditos otorgados entre el 2014 y el 2021. Sin embargo, evitar que las deudas continúen subiendo no resarce el daño ocasionado a las y los trabajadores que confiaron en este instituto para formar su patrimonio. Con esto en mente, el programa de congelamiento de créditos que pusimos en marcha en esta administración contempla adicionalmente el otorgamiento de beneficios, varios. A la fecha, más de 625,000 acreditados han recibido un descuento en la tasa de interés, mensualidad o saldo, o bien una combinación de los tres. El beneficio económico para las familias ha sido de más de 12,000 millones de pesos. En el segundo semestre de este año implementaremos 2 programas de aplicación automática para otorgar mejores condiciones financieras a nuestras personas acreditadas que obtuvieron estos financiamientos mal diseñados. Con esto, reforzaremos el cumplimiento de la instrucción de la Presidenta para que el Infonavit recobre su verdadera esencia de institución de seguridad social y sea un garante del libre ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. Hoy los trabajadores, los empresarios y el gobierno federal tenemos la histórica oportunidad de convertir al instituto en una verdadera herramienta para que las y los trabajadores de México obtengan su vivienda.
El objetivo final es que con constancia y trabajo ningún trabajador se quede rezagado por falta de oportunidades. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos la participación del ingeniero Octavio Romero, presidente de esta asamblea. De igual forma, como quinto y último punto del orden del día, agradeceremos al maestro Marat Bolaños López, nos dirija su mensaje en representación de la Presidenta de la República. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con todas y todos ustedes en representación de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Reciban también de su parte un afectuoso saludo y también a todos los miembros del Presidium, representantes de las y los trabajadores, de las y los empleadores, compañeras y compañeros del Gabinete del Gobierno de México, a todas y todos los asistentes a esta asamblea. Les agradezco muchísimo el que podamos estar aquí de manera conjunta en esta Asamblea General Ordinaria del Infonavit, porque sin duda es de gran trascendencia para los objetivos que se han establecido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de vivienda para las y los trabajadores. Desde el inicio de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora en el segundo piso de la transformación con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el acceso a la vivienda digna para las y los trabajadores ha sido un compromiso a partir del cual el Infonavit ha hecho un trabajo de manera destacable. La naturaleza tripartita del Infonavit ha permitido que juntos hayamos enfrentado muchos desafíos y retos, y hay otros desafíos, por ejemplo, que también de manera conjunta hemos hecho frente, como fue en su momento la pandemia del COVID, también los huracanes Otis y también John en Acapulco, y todos de manera conjunta hemos contribuido así a lograr solventar las dificultades que se han establecido en este tipo de desafíos. Ahora estamos también ante un panorama inmejorable en materia laboral en nuestro país que se traduce en beneficio de millones de trabajadoras y trabajadores. Esto incluso lo hemos tenido a bien llamar la primavera de los derechos laborales. En materia salarial hemos hecho una revolución en cuanto a la visión que se tenía respecto al salario mínimo, que durante décadas se priorizó como un país de mano de obra barata con el fin de atraer inversión sin incrementos reales en beneficio de las y los trabajadores. El poder adquisitivo del salario mínimo en estos años de la transformación ha recuperado un valor del 135%, llevándolo de 88 pesos diarios a la actualidad de 278, esto en la zona general del país, y de 419 en la zona libre de la frontera norte. Eliminamos también la subcontratación y con ello cerca de 3 millones de personas trabajadoras fueron reconocidas por sus verdaderos empleadores, situación que también se vio reflejada en el aumento de sus salarios y del reparto de utilidades. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro también ha beneficiado a ya más de 3 millones de jóvenes en todo el país, con una inversión histórica en la juventud de 135,000 millones de pesos. Tenemos una tasa de desempleo de 2.4% que nos convierte
en uno de los países de las menores tasas de desempleo en el mundo. Actualmente hay 22.4 millones de personas afiliadas al IMSS, lo cual pues hace también que sea el registro más alto que hayamos tenido en la historia del país de trabajadores formalizados. Seguimos avanzando también, como lo ha pedido nuestra presidenta, en la reducción de la brecha salarial, y de esta manera también se han impulsado importantes reformas para avanzar en dicha agenda. En suma, decirles que con toda esta agenda laboral hemos contribuido de manera colectiva y conjunta a que 10 millones de personas salieran de la pobreza. Esto, les reitero, es una contribución que ha sido tanto de las y los trabajadores, tanto del gobierno como de las y los empleadores. Esta agenda ha sido posible gracias a la articulación que hemos tenido con todas y todos los sectores productivos del país, por lo cual quiero agradecerles públicamente la colaboración que han tenido con el Gobierno de México para lograr todos estos objetivos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro cuáles son también sus metas para el gobierno en materia de vivienda, establecidos en los compromisos 48, 49 y 50 de los 100 compromisos que se establecieron para el segundo piso de la transformación. El primero de ellos es el más ambicioso, que tiene que ver con la construcción de 1 millón de viviendas, donde aquí el Infonavit va a ser fundamental para conseguir este objetivo, y estamos seguros que de la mano del ingeniero Octavio Romero a la cabeza de esta institución vamos a conseguir dicho objetivo. El segundo tiene que ver con el programa masivo de escrituración de casas, comenzando en Baja California y el Estado de México, para con ello brindar certeza jurídica para miles de familias de nuestro país. Finalmente, el programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar, que busca mejorar las condiciones de vivienda del oriente del Estado de México de manera integral y de otras zonas que se establecerán también como prioritarias. Para lograr estos objetivos se reformó la ley del Infonavit, como ya mencionó su director, para brindarle mayores atribuciones a este instituto, permitiéndole coordinar, financiar, ejecutar o invertir programas de construcción y administración de viviendas destinadas a ser adquiridas en propiedad o en arrendamiento social por las personas trabajadoras. Esto es un cambio fundamental que estamos convencidos que tendrá resultados a corto plazo en beneficio de las y los trabajadores de México. Debemos garantizar el acceso a la vivienda digna en nuestro país, y la reforma a la ley del Infonavit publicada el pasado 21 de febrero fue el primer paso en esa dirección. Es por ello que les pido a todas y todos los miembros de esta Asamblea General que acompañemos y trabajemos de manera conjunta para cumplir con lo que nos ha encomendado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Estoy seguro que con la integración de esta asamblea, de esta institución tripartita, dará grandes resultados para brindar acceso a vivienda digna a las y los trabajadores de México. ¡Que viva el Infonavit! ¡Que viva México! Muchas gracias. Agradecemos la participación y mensaje del secretario de Trabajo y Previsión Social en representación de la presidenta de México. Con esto estamos prácticamente agotando el orden del día. Me permito informar a las personas asambleístas presentes que hemos recibido un escrito signado, firmado por los presidentes de la CONCAMIN y Coparmex respecto de la participación en los órganos colegiados, que se les hará llegar en el momento oportuno. Con esto hemos concluido, ahora sí, el orden del día que fue votado al inicio de esta sesión, por lo que le pedimos
el presidente de esta asamblea, el ingeniero Octavio Romero, que nos haga el favor de hacer la clausura correspondiente. Agradecemos al secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, que encabezó esta ceremonia en representación de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos la presencia también de las y los integrantes de los órganos colegiados, a todas y todos los presentes, así como quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Siendo las 12:20 del día 19 de marzo del año 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos de la sesión ordinaria número 133 de la Asamblea General del Infonavit. Enhorabuena y muchas gracias a todas y todos. Solicitamos a los integrantes del Presidium permanecer de pie para llevar a cabo la toma de fotografía oficial y la entonación del himno nacional. Pedimos a todos los presentes tomar sus lugares para que nos permitan tomar la fotografía oficial, si son tan amables. Solicitamos a todas y todos los presentes, permanecer de pie para entonar el himno nacional mexicano. Gracias.